Bien, un saludo a todas las usuarias y usuarios que como todos los martes pues nos acompañan acá en tu programa Debates del Sur Global para seguirle llevando a todas y todos los análisis geopolíticos del momento, cuáles son esos nudos críticos, cuáles son esos puntos de inflexión que debemos tener en cuenta como pueblos, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Bueno, síguenos siempre, escúchennos, recuerden www.laradiodelsur.com.be y también las redes sociales de nuestro programa, @Debates del Sur Global en Instagram y @Debates del Sur en Twitter. El día de hoy, abriendo, ya estamos bien entrados en el mes de febrero, ya prácticamente el mes de febrero se fue. Este año lleva una velocidad vertiginosa, lo cual nos obliga a estar mucho más atentos para procesar los cambios. El filósofo alemán Kant decía que el tiempo es ese espacio en donde se generan cambios. No existiría tiempo si no hubieran cambios que tenemos que asimilar y procesar. Mientras mayores y más cantidad de cambios hay, más rápido pasa el tiempo. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el profesor Vladimir Adrianza, quien es doctor en Seguridad de la Nación. Además, Vladimir, estás en tu casa, yo quiero que tú te presentes también ante nuestra audiencia con tus propias palabras y con esos elementos que te gustaría destacar. Pero lo que les quiero llevar a todas y todos ustedes es que es un experto no solo en temas de seguridad de la nación y de seguridad internacional también, sino también en temas geopolíticos, en análisis geopolítico. Con el profesor Vladimir Adrianza, quien ha dictado cátedra y clases de geopolítica en distintas universidades del país, vamos a hacer un recorrido general sobre los escenarios que debemos esperar para este 2024 y cuáles son los retos y desafíos que se pueden desprender para nuestro país de acuerdo a estos escenarios. Creo que hay mucho que ver, vamos a hacer milagros para que en el cortísimo y escasísimo tiempo que significa el tiempo de radio que se desvanece, para ver cómo podemos nosotros, Vladimir, condensar, ¿no? Como plasmar en una fotografía esos elementos, esos nudos críticos, esos nichos de fuerza y poder que deben prepararnos y sobre los cuales debemos actuar en este 2024. Yo no quiero dar más preámbulo, más bien quiero darle la palabra a Vladimir para que nos comente, se presente en esta parte introductoria y luego ya entraríamos de lleno en los temas geopolíticos. Bienvenido, Vladimir. Bueno, lo primero que todo es darle un cordial saludo a todos los escuchas y darle gracias a mi muy estimada amiga Daniela Rodríguez por esta invitación. La doctora Daniela Rodríguez es una persona brillante de las nuevas generaciones del país y definitivamente es un honor compartir con ella esos espacios. Yo creo que la audiencia ya en más de, desde el 2008 para acá, algo debe saber un poco de quién les habla. Yo soy muy malo presentándome a mí mismo. Definitivamente no me gusta presentarme a mí mismo, pero bueno, vivimos en estas lides de la geopolítica internacional y justamente es lo que vamos a analizar esta tarde con tanto Daniela como yo, que espero que sea como una conversación, porque realmente nosotros nos sentamos a trabajar y trabajamos fluidamente. Entonces espero que esto y analizamos diferentes temas. Entonces, por supuesto, esto hay que trasladarlo a lo que es la radio. No quiero iniciar sin darle el saludo a la Radio del Sur en sus 14 años, en su cumpleaños, como tú lo definiste, adolescente, definitivamente, y por supuesto a mi muy querida amiga Nieves Valdés. Nieves es alguien que yo
le reconozco todo el esfuerzo que ha hecho en diferentes ámbitos que ha tenido en sus manos, y particularmente en este tiempo que lleva al frente de la Radio del Sur, el cual indiscutiblemente la radio, junto con todo el equipo de gente que aquí trabaja, por supuesto hay que reconocerlo, ha cobrado una perspectiva bastante elogiosa, bastante diferente, y que definitivamente es ahora fundamental, o sea, ahora y siempre ha sido fundamental desde su creación, y particularmente en estos momentos en el que la mediática internacional, por supuesto, encadenada en el marco de todas con todas estas cadenas internacionales que, a diferencia de los tiempos de la guerra de Vietnam, fueron mecanismos para poder frenar la guerra de Vietnam, ahora no, ahora más bien se dan el lujo de tapar situaciones como bochornosas, como las que hemos visto en Gaza en estos tiempos, el genocidio, como lo definió Lula, que no le gustó mucho a Netanyahu la definición, pero es correcta y pertinente totalmente. Ha sido ocultado por los medios occidentales en el horror realmente que significa ese genocidio que se ha perpetrado sobre el pueblo de Gaza. Y yo no tengo la más mínima duda de decir que todo este conjunto de cosas que están sucediendo, más allá del bloqueo mediático, va en contra de todo lo que es el liderazgo occidental, que indiscutiblemente ha declinado en su, si es que alguna vez lo tuvo, en su acervo moral a la hora de no condenar, a la hora de evitar justamente la crítica hacia una operación de guerra que es insensata, que lleva alrededor de los 30.000 muertos ya, que se dice que son 30.000 muertos, yo pienso que son más, definitivamente, y esto no ha sido condenado. Yo no podía dejar para después condenar esto, porque realmente es bochornoso lo que estamos viendo con respecto al pueblo de Gaza. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que, Daniela, de que en el Medio Oriente hay una situación muy particular, porque no solamente ha sido atacado el pueblo de Gaza, sino que ha sido el papel que han jugado, hay que tomarlo en cuenta, el papel que han jugado determinados organismos internacionales, como es el caso de la ONU. La ONU particularmente a mí me da la impresión de que estamos volviendo a vivir la etapa de la Sociedad de las Naciones, porque no han hecho absolutamente nada que sea realmente importante para poder parar aquel desastre. Y por supuesto el caso planteado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, se ve que definitivamente el derecho internacional ante la hegemonía de las potencias occidentales ha quedado de lado. Entonces ha quedado de lado, y definitivamente entendemos que debería reconstruirse, la verdad, una organización internacional que sea capaz de privilegiar la paz antes que privilegiar la guerra. Creo que vamos a ir a un corte. Te dejo para allí. Bien, gracias, Vladimir. Efectivamente, vamos rápidamente a identificar la estación para entonces entrar con más detalle en los temas geopolíticos. Vamos y ya regresamos. Continuamos en Debates del Sur Global, conversando con el profesor Vladimir Adrianza sobre los escenarios geopolíticos más importantes que tenemos que enfrentar para este 2024. Un 2024 de grandes retos y de riesgos, de conflictos de gran escala.
Bueno, como lo decía el profesor Vladimir en el segmento anterior, o sea, sin duda alguna no podemos iniciar ni este programa ni ningún otro sin conversar sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Y todo el genocidio, la operación de exterminio que la entidad colonial Israel está perpetrando en contra del pueblo palestino. Sí, es sin duda terriblemente sorprendente, ¿no? Cómo este genocidio, que además no es solo de ahorita, es un genocidio que viene desde 1948, pero que además se ha exacerbado desde la operación esta que inició el 8 de octubre, cómo no ha sido posible por parte de ninguna institución internacional detener, ¿no? Este genocidio. Y esto sin duda alguna tiene consecuencias y da al mundo un mensaje preocupante, ¿no? Un mensaje además inocultable, que es que las instituciones del sistema internacional actual no están cumpliendo el papel para el cual fueron diseñadas originalmente, y además se han visto sobrepasadas por la ambición geopolítica de algunas potencias. Y esto es muy grave, Vladimir, porque cuando nosotros reflexionamos sobre las causas que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, recordamos que precisamente son las mismas causas que están dando origen a este conflicto y que están dando pie a lo que está pasando en Medio Oriente ahorita. ¿Cuáles son? Bueno, sencillamente la inoperancia de una sociedad de naciones, como tú lo acabas de mencionar, o de una institución internacional capaz de garantizar la paz y corregir los desequilibrios, el fascismo terrófago exacerbado, ¿no? El fascismo como ideología, como proceso, como método, pero además recordemos que no es un fascismo de puertas hacia adentro, es un fascismo con ambiciones geopolíticas voraces, ¿no? Es un fascismo terrófago, tal como lo fue el fascismo hitleriano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de que la entidad sionista quiere extender su territorio y reconstruir lo que ellos han denominado el Gran Israel, que llega hasta desde el Éufrates hasta el Sinaí prácticamente. O sea, todo eso es el Gran Israel, y parece que han visto en este momento el momento propicio para avanzar y agarrar nuevas proporciones de territorio, ¿no? Hemos visto que la escalada transpalestina, por decirlo de alguna manera, se ha ido haciendo progresivamente más notable. Cada vez hay bombardeos más significativos en el sur del Líbano, han habido bombardeos más significativos en Siria. Lo que pasa es que lo que ha habido también es una gran fuerza de contención y de parte de las otras potencias, de potencias con intereses en esta área, como de los mismos de potencias regionales, para no intervenir y acrecentar el conflicto. Pero Israel parece, junto con Joe Biden, que además este año es electoral en Estados Unidos, parecen determinados, ¿no?, realmente a ir mucho más allá, a llevar este conflicto a una gran escala para utilizarlo para frenar, ¿no?, el orden mundial multipolar emergente, ¿no?, y tratar de reconstruir un poco la hegemonía occidental, que se ha visto muy resquebrajada en los últimos años, no solo por la crisis moral, ¿no?, de los líderes, los gobernantes y las élites de todos esos imperios occidentales, del europeísmo atlántico, ¿no?,
sino también, o sea, porque hay una realidad financiera y material que se ha venido manifestando en los últimos, del 2006 para acá, casi 15 años, de una transición financiero-comercial hacia lo que es el sudeste asiático, ¿no? La emergencia con fuerza de China, la importancia también de la India como actor geopolítico de peso, Rusia, el papel de Rusia, el papel constructivo, hay que decirlo, hay que adjetivarlo, de Rusia para mantener para la estabilidad en el sistema internacional, en el orden internacional, y todo un conjunto de potencias emergentes bien situadas, bien geolocalizadas en distintas partes del territorio mundial, que apuestan pues por la reconfiguración de las alianzas, por el establecimiento de un comercio internacional mucho más justo, por el desarrollo o el avance hacia políticas de cooperación mucho más justas, entre otras cosas. Ahora, Vladimir, me gustaría tu opinión sobre las posibilidades de una escalada de conflicto en Medio Oriente. Hemos visto lo que ha pasado, el papel de los hutíes, por ejemplo, y cuál es el impacto que tienen las acciones que han tenido los hutíes en contra de los barcos, ¿no?, comerciales de las potencias que están en el conflicto, atacando a los palestinos y fregando a los palestinos. ¿Cuál es el papel de Irán en este concierto? Y desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel de Rusia y de China en cuanto a lo que está pasando en Medio Oriente? Bueno, yo lo primero que quisiera aportar a ese extraordinario análisis que tú has hecho, ese paneo general en el marco del Medio Oriente, es que hay cosas que han estado cambiando. Indiscutiblemente el hecho de que Irán y Arabia Saudí, con el auspicio de China, se hayan sentado en una mesa y han retornado a sus relaciones bilaterales, es un gran paso, y justamente parte de toda esta situación viene a crearle un desequilibrio a Israel, que siempre jugó a la confrontación entre los saudíes e Irán. Definitivamente eso fue parte de eso, pero hay que tomar también en cuenta algo que a mí me llama mucho la atención, que es el inmenso crecimiento que la República Islámica de Irán ha tenido, crecimiento productivo, crecimiento en todos los aspectos. Hay que ver que es un país que tiene más de 4.000 sanciones encima, y yo revisando el Producto Interno Bruto de Irán, veo que para los próximos años todo para ellos es crecimiento, y cuando tú analizas el caso de Rusia ves prácticamente lo mismo. Rusia tiene 16.000 y más sanciones encima, y estamos hablando de que, según cifras que provienen inclusive del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para ellos proyectan el crecimiento económico de esas naciones. Entonces el cambio geopolítico, sí, el peso geopolítico también está relacionado con el peso económico. Fíjate que porque en un libro que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, él mezcla la relación de lo que es el crecimiento económico y el crecimiento militar para todo país que considere ser una potencia. Si lo vemos desde ese punto de vista, Irán no solamente ha desarrollado una gran industria productiva, sino que ha compasado con eso con el desarrollo no solamente de fuentes energéticas con el apoyo de Rusia, en el caso de la energía electronuclear, sino que también en capacidades productivas sumamente importantes. Y otra cosa, que ha aplicado algo que para mí es fundamental y que deberíamos tomar muy en serio aquí en Venezuela, que es el hecho de aplicando la ingeniería de reverso en diferentes áreas tecnológicas, ha logrado construir no solamente un parque industrial importante, sino que ha logrado desarrollar una industria de armamento que de por sí evita justamente la coacción que ha tenido el Estado de Israel con respecto a todos los estados de la región. Entonces, la capacidad militar, que protege a su vez
a la capacidad industrial, indiscutiblemente se ve, se siente en ese peso geopolítico del área para poder justamente equilibrar la cosa. Pero es que el equilibrio no solamente se da en esos aspectos. En el caso concreto de Arabia Saudí, cuando uno ve que el Bin Salman, llegó Biden ahí hace un par de años y lo recibió no con muy buena cara, pero cuando tú compares esa cara con la cara que tanto Vladimir Putin como él mostraron en la reunión más reciente que tuvieron, ves que es una diferencia inmensa. Y hoy en día ya se sabe que en el caso concreto de Arabia Saudí ha exportado su petróleo y negociado su petróleo, aunque no lo admitan de todo, en yuanes y no en dólares, lo cual por supuesto para los Estados Unidos le da un golpe en la línea de flotación. En ese barco, en la línea de flotación, indiscutiblemente vemos como la hegemonía de una nación como los Estados Unidos se ha venido abajo, se ha venido cayendo, al punto de que a mí me llama mucho la atención algo que ha sido política del presidente Biden. El presidente Biden, así como en la relación centro-periferia, uno más bien ve que todo el conjunto de naciones periféricas de Occidente tributaban a todo lo que son los centros de poder occidental. Nos damos cuenta de que ahora más bien los Estados Unidos intenta prácticamente traerse, y lo han dicho así desde el año pasado, inversiones, parte de inversiones alemanas dentro de los Estados Unidos, garantizando la repatriación de capitales y energía más asequible. Pero definitivamente prácticamente extraerse de Alemania las fuerzas productivas necesarias para ellos poder hacerle frente al enemigo que ellos han definido, porque no es que lo definen como adversario, es que lo definen como enemigo, en el caso de China y por supuesto el caso de Rusia, en materia, y eso justamente es una de las cosas que ha golpeado significativamente a la Unión Europea, la cual no solamente no tiene política internacional, sino que no tiene capacidad propia de defensa, y su industrialización se ha venido abajo porque definitivamente al no disponer de las materias primas que venía Rusia aportándoles a un precio sumamente bajo, indiscutiblemente la industrialización europea se ve con pies de barro. Y esos pies de barro indiscutiblemente es el que muestra ahorita en ese contexto de un bloque que indiscutiblemente ha sido sumamente emblemático en los últimos 30 o 40 años de la historia universal. Pero ahorita se ve con un gran declive, inclusive ya ni siquiera se puede hablar de Alemania como como la locomotora de Europa, porque esa locomotora es como se le acabaron la leña con el que impulsa la máquina de vapor, porque definitivamente se luce parada en diferentes aspectos y con grandes contradicciones a lo interno, las cuales son altamente explotadas por capitales estadounidenses en esa nación. Sí, bueno, fíjate, Vladimir, ahora, si sabemos que el mundo está así, que el balance de poder en este momento, digamos, favorece a aquellos países que quieren formar parte de una nueva plataforma, digamos, hablando del BRICS, por ejemplo, o a todas estas agrupaciones, plataformas de concertación, de cooperación, que ofrecen el respeto a los derechos internacional, que respetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, no pretenden ejercer injerencia sobre los países. Entonces, habría que preguntarse, ¿por qué todavía es tan difícil que el viejo orden termine de morir y el nuevo orden termine de nacer, como decía Gramsci, ¿no? Porque entonces, en este gran parto de la historia de la humanidad en el cual nos encontramos ahorita, tenemos que ver hacia dónde empujamos nosotros el barco, la balsa, con firmeza, para ver si termina de parir la humanidad nueva, ¿no? Ese nuevo mundo que realmente tenemos tanto tiempo junto con nuestro comandante Chávez idealizando, construyendo, formando en nuestra mente y promoviendo para que
por fin nuestras generaciones lo puedan ver crecer y nacer. Pero bueno, esto no podemos hablarlo ahorita, o sí, me están diciendo que sí. Entonces quisiera preguntarte eso, ¿cuáles son esos elementos cruciales, trascendentales, que desde tu perspectiva acuciosa como analista debemos afianzarnos para que el nuevo orden termine de consolidarse? Recordemos que esto es una lucha constante. El orden mundial o el sistema internacional está en constante transformación. Entonces un día puede parecernos más esto, otro día nos puede parecer más otra cosa. Por eso no podemos soltar, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que yo pienso es que a veces somos como muy desesperados en querer ver los cambios de un día para otro. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la historia de esos últimos 500 o 550 años, nos damos cuenta que realmente los cambios, por supuesto, se realizaron a una velocidad mucho más lenta, pero hubo hechos atroces en esos tiempos, como fue todo lo que fue el comercio triangular, que fue un fenómeno que duró 400 años, que permitió a los bancos ingleses y holandeses, justamente junto con el saqueo de América, junto al saqueo de América y el saqueo del África, justamente hacerse de grandes elementos que dilapidaron como capital político, militar y económico en tiempos de las dos guerras mundiales, que ambas partieron de Europa, definitivamente. Y eso nos lleva a nosotros a entender que a veces los cambios no son tan rápidos como quisieron, porque estamos básicamente acostumbrados hasta cierto punto a una especie de lógica de Hollywood, que los cambios se ven en el marco de una película, pero realmente los cambios se han dado. Fíjate, yo por ejemplo lo veo con respecto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, 40 años atrás, un poquito más atrás, vamos a ir, 80 años atrás, nos dimos cuenta de la cantidad de invasiones que hizo justamente en todo el Caribe. Y si vamos un poco más allá, 100 años atrás, nos damos cuenta de que como potencia emergente del siglo XIX hacia el siglo XX, fue suficientemente fuerza como para imponer todo lo que fue la doctrina Monroe y el Corredor de Roosevelt de cara a los intereses de las potencias europeas en nuestro continente. Lo vivimos en 1902 aquí en Venezuela. Entonces, bueno, lo vivieron las generaciones anteriores y uno lo recuerda a través de lo que es la lectura y el análisis. Entonces, pero nos damos cuenta que esa posición omnímoda que tenían los Estados Unidos de ese tiempo, te das cuenta que se han venido abajo. Aún así son peligrosos porque, como decía Tilio Borón, todo imperio en la medida en que se acerca a su declive, se vuelve mucho más peligroso. Y eso evidentemente ha sido así. Y ellos no dejan. Yo escribí recientemente un trabajo de unas 28 o 30 páginas que fue publicado estos días por la Wicom, en el cual hablamos de todo lo que es la evolución de los Estados Unidos desde tiempos de la doctrina, antes de la doctrina Monroe, y hasta desde el nacimiento básicamente de las 13 colonias hasta tiempos actuales. Y vemos que indiscutiblemente uno de los problemas graves que tiene es que su élite no ha cambiado los preceptos sobre los cuales ellos vienen de generación en generación intentando posicionarse como una nación excepcional en el mundo. Pero ahorita definitivamente hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque tecnológica, económica y desde el punto de vista de la conciencia de diferentes sectores en otras áreas del mundo, particularmente lo que hablamos del Asia, se ha movido el mundo el centro geopolítico hacia el Asia, y hoy en día Asia se perfila como el continente del siglo XXI. Y definitivamente eso lo vemos. Por ejemplo, la capacidad industrial que ha crecido en la India, la capacidad industrial y militar, la capacidad industrial de China y militar de China.
la capacidad de Rusia, tanto la autosuficiencia para abastecerse internamente sus necesidades como para poder defenderse ante 32 países que le han hecho una guerra proxy en el marco de la guerra de Ucrania. Entonces el balance de poder ha cambiado en este mundo, en estos momentos, y eso junto a la crisis interna que podemos analizar en el próximo segmento, que existe ahorita en los Estados Unidos, la vamos a analizar desde la perspectiva de las elecciones, nos damos cuenta que ya los Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de hace 30 años atrás. Gracias, profesor. Bueno, efectivamente, vamos rápidamente a identificar la estación y volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Acompáñenos. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global con el profesor Vladimir Adrianza. Hemos estado haciendo un análisis de escenarios. Comenzamos por Medio Oriente, todo el impacto de lo que está ocurriendo en Palestina en este momento, ¿no? Todo lo que significa desde el punto de vista geopolítico y la escalada que puede tener. Yo, para cerrar brevemente, bueno, este tema y ya situarnos en otra dimensión geográfica, diría lo siguiente, ¿no? Medio Oriente históricamente, por su ubicación, por la cantidad de rutas financieras, comerciales, energéticas que pasan por allí, por ser un epicentro de encuentro cultural, históricamente ha sido un espacio determinante para definir uno u otro orden en los distintos momentos históricos. Estamos hablando de que el Imperio Romano se consolidó cuando logró... Acabaron con Cartago. Sí, logró consolidarse en esta región, lo mismo el Imperio Otomano, etcétera. O sea, el dominio de esta región ha sido fundamental desde la perspectiva, ¿no?, del control geopolítico, territorial, sobre todo de los grandes imperios que han habido en la historia. ¿Qué nos dice esto? Que no se puede subestimar lo que está pasando y que si alguna potencia cree que puede activar y desactivar este conflicto, como darle a un botón en un proceso de laboratorio social o de laboratorio geopolítico, pues está equivocado. No se sabe a dónde esto puede saltar. Además, porque estamos tocando fibras muy emotivas, emocionales, como la fibra humana, la fibra religiosa, la fibra cultural y el derecho de un pueblo a existir, como es el del pueblo palestino. Pero además está todo lo que es la amenaza permanente, persistente y progresiva en contra del Islam. Y esto hay que verlo, ¿no? Esto hay que verlo, porque más allá de los intereses energéticos, al final los pueblos se mueven desde la sensibilidad humana, cultural, espiritual, incluso religiosa, de las grandes masas. Y esto lo han estudiado muy bien también los tanques pensantes del imperio norteamericano. Cuando estudiamos las teorías, por ejemplo, de Samuel Huntington y de todos esos pensadores del realismo político estadounidense, que lo que buscan es ver cómo abordar, ¿no?, las dimensiones culturales, sociales, humanas para poder dominar a los pueblos. Bueno, hay un componente espiritual, religioso, muy importante dentro de lo que está pasando allí en Medio Oriente ahorita, y es el ataque progresivo al Islam.
Y hay muchos países, ese es como el gran león dormido, porque hay muchos países. Si el Islam se une de nuevo, se despierta y se activa como una fuerza geopolítica para luchar en contra de la opresión y la persecución de los pueblos, de sus pueblos históricos y culturales, eso no lo para nadie, Vladimir. Hay un documento que es, bueno, ya lo hemos hablado en programas anteriores, en donde, bueno, Reino Unido mismo en 1907, a inicios del siglo XX, analizó el impacto que tendría para el mundo el hecho de que los países islámicos se unieran y constituyeran nuevamente un bloque de poder indivisible. Y precisamente la función de Israel en Medio Oriente, allí en donde está, es precisamente evitar que esto ocurra. Hay que ver hasta qué punto el fascismo que caracteriza el sionismo israelí puede frenar su ambición y puede mantener un nivel de decoro allí sin convertir esto en una tercera guerra mundial, ¿no? Pero hay un detalle, Daniela, que a mí me llama mucho la atención. Tú acabas de citar la historia del Medio Oriente en los últimos, 600 años, haciendo énfasis en el último siglo. Pero es que hay detalles que uno ve, por ejemplo, el motivo por el cual el Occidente, en este caso Inglaterra, en aquellos el Reino Unido, para decirlo así, por diferentes medios intentó justamente apoderarse al Medio Oriente. No solamente fue por el interés petrolero, sino por el interés justamente de mantener el control, de derribar al Imperio Otomano para luego poder ellos reinar. Pero a mediados del siglo XX se da un fenómeno ya en los Estados Unidos, en venido a primera potencia mundial, en ese entonces en el marco de lo que es el mundo bipolar. Pero ellos tuvieron un personaje que a mí siempre me ha dado por estudiarlo hasta donde he podido, porque a veces uno no tiene todo el ingreso necesario para traerse todos los libros que uno quisiera desde el exterior y analizarlo. Pero a mí me llama mucho la atención lo que fue Bernard Lewis. Bernard Lewis fue un personaje, un antropólogo, que tenía 3 nacionalidades. Era estadounidense, del Reino Unido, y era israelí. Él tenía las 3 nacionalidades. Ese señor fue justamente el padre de la idea de poder confrontar las diferentes tendencias en el Medio Oriente, los diferentes detalles culturales del Medio Oriente, para justamente crear una implosión, para que Occidente de por sí pudiera manejar aquellas circunstancias. Todos los sucesos que nosotros vemos, y eso lo hereda ¿quién? Lo hereda simplemente Brzezinski. Brzezinski desarrolla ese contexto dentro del marco de toda su perspectiva. Huntington, tú hablaste del realismo político, lo cual es las corrientes del realismo político, y por supuesto Henry Kissinger, que fue de paso centenario, y que definitivamente influyó justamente sobre todo este conjunto de elementos del Medio Oriente. Pero las cosas cambian, que es lo que yo insisto, desde la perspectiva de la dialéctica es la ciencia del movimiento. Nos damos cuenta que hay un gran cambio en estas circunstancias. A mí me ha asombrado en estos días, para citar un caso muy peculiar. El día pasado me llaman de Telesur para que analice un hecho que llama la atención, un yacimiento allá en manos principalmente de la ExxonMobil, que tenía casi el 40% del valor de las acciones de ese yacimiento, un yacimiento inmenso que ahorita a poca capacidad produce 500,000 barriles diarios, imagínate, pero tiene capacidad, según la investigación que me ha tocado hacer, de alrededor de 6,000 barriles diarios hasta el año 2052. O sea, una cuestión impresionante. Pero lo que ya impresiona no es eso. Lo que impresiona es que la ExxonMobil le haya cedido a la Chinook ese yacimiento. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿cuál es el juego de la ExxonMobil
con eso y a qué se debe. La razón que evidentemente no es económica, sino que tiene que tener un componente geopolítico por el cual la ExxonMobil ha decidido liberarse de un activo que indiscutiblemente le está produciendo dinero. Pero yo no veo otro motivo que no sea la forma como los Estados Unidos ha ido perdiendo capacidad de acción para poder confrontar, para poder implotar todos esos estados del Medio Oriente que ellos antes, 3 o 4 décadas antes, controlaban. Y es lo que decíamos al principio del programa, de la forma, la sonrisa el contraste entre la sonrisa de Vladimir Putin con Bin Salman, la presencia de China como elemento de paz entre Irán y Arabia Saudí, el hecho de que ellos han vuelto, por ejemplo el caso de Siria ha vuelto a la Liga de Naciones Árabes. O sea, han habido cambios sustanciales allí, han habido cambios también en la forma de no dejarse avasallar justamente por las potencias occidentales, que ya solamente con el estudio histórico sabemos que ellos están conscientes de ese hecho y conscientes de que más bien el Asia es el continente del siglo XXI y que en el marco de todo lo que es la franja y la ruta y el resto de los esquemas de integración económica que se plantean, ellos todos tienen un papel importante que ver en la construcción de un orden mundial que, como tú lo definías, es un orden en pleno movimiento. Y ese pleno movimiento justamente es el que nos lleva también a analizar la situación interna de los Estados Unidos, cuando nosotros vemos que no es el mismo Estados Unidos de hace años, cuando ahorita nosotros vemos que tienen una gerontocracia disputándose la primera magistratura del país. A mí me llama la atención un gráfico que yo vi hace varios meses atrás, donde estaban la señora Yellen, Biden y no me acuerdo quién más ahí, los 3 en silla de ruedas con un pañito en las piernas y una enfermera poniéndole ¿qué te digo yo? Un intravenoso, pues, en pocas palabras. Entonces, eso de alguna forma es una crítica interna de ellos mismos hacia ellos mismos, pero no solamente es la gerontocracia que de alguna forma se está disputando el poder en los Estados Unidos, sino que es el agotamiento de un modelo. Cuando Blinken, que no forma parte de esa gerontocracia, porque es un hombre mucho más joven, insiste desde los primeros días del gobierno de Biden que los Estados Unidos clama por un mundo en reglas. Entonces uno se pregunta cuáles son las reglas, y ya no solamente nos lo preguntamos tú o yo, que somos analistas, estudiosos de todas estas cosas, se lo preguntan gente del nivel de Sergei Lavrov, que en estos días por supuesto escuché justamente hablando justamente de eso, cuáles son las reglas que supuestamente los Estados Unidos tienen, cuáles son las que clama, porque no son las reglas de las Naciones Unidas, no son reglas del conocimiento público, sino reglas de la conveniencia occidental, del cual durante 500 años, y hay que verlo como un bloque histórico de más de medio milenio, definitivamente se han acostumbrado que somos las potencias occidentales las que manejaron al mundo. A mí me tocó en mi tesis de doctorado hacer un gráfico que yo utilicé como base la auge y caída de las grandes potencias de Paul Kennedy, donde cómo se rotó la hegemonía de las naciones occidentales desde el 1400 y pico hasta el presente, y vemos cómo esa hegemonía está cambiando, en este caso de centro geopolítico en el Atlántico o el atlantismo, como lo hemos comentado, a un centro que está desplazándose hacia el Asia. Pero no solamente eso, se está desplazando inclusive el marco del conocimiento. Se está hablando, por ejemplo, para los chinos hoy en día es muy importante todo lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y hay que ver los avances que ha tenido la República Popular China en los últimos 30 años. Eso ha sido impresionante, pero para ellos todo lo que es el concepto del desarrollo en todos los aspectos ha sido de suma importancia. Hoy en día vemos en declive Occidente con respecto a eso. Justamente el caso de lo que se ha presentado que ha intentado los Estados Unidos
influir en la relación de China con Taiwán, que para China simplemente es una provincia de la China de una sola China, correcto. Entonces, exactamente, pero para Occidente ellos intentan implotar eso, inclusive con las visitas de diferentes personajes de los Estados Unidos y de Europa a esa nación. Entonces, porque el objetivo justamente es frenarla por la vía del caos, por la vía de la implosión, pero no han logrado ser, porque los chinos han sido bastante más astutos en ese sentido y no han pisado esa concha de mango, diríamos nosotros aquí, para evitar justamente que Occidente logre su objetivo, que por la vía de la estrategia del caos, ellos logren controlar justamente el crecimiento indiscutible que tiene China, pero no solamente tiene China, que tiene India, que tiene Rusia, que tiene Irán, que tiene la relación con Arabia Saudí. O sea, hay un sinnúmero de cosas que están pasando que no están... Sí, y ahí hay un papel clave sobre Estados Unidos, profesor, que me gustaría que reforzáramos y analizáramos con un poquito más de profundidad. Y es que, bueno, estamos observando y apreciando claros indicios de que existe una crisis de hegemonía, de liderazgo por parte de Estados Unidos de América, ¿no? Existen indicadores desde el punto de vista cultural, económico, político, socioeconómico, incluso moral, y ya cuando un imperio ya llega, ¿no?, la crisis moral, ya es muy difícil recuperarse. Digamos que esa es como la última crisis que se manifiesta, porque es la suma de todas las demás crisis, ¿no? Pero hay todavía un debate importantísimo que hay que dar, o sea, ¿qué es lo que...? Porque también hay sus fanáticos y sus, ¿cómo te diría?, defensores, en el sentido de que hay quienes dicen que, bueno, que no es la primera ni la última crisis que ha enfrentado Estados Unidos, que decir que ya la crisis de la hegemonía estadounidense está en picada, o sea, es una realidad, es un comentario apresurado. Yo quisiera preguntarle, profesor, ¿qué considera usted y cuáles son esos elementos claves que nosotros como analistas, como pueblos, debemos estar conscientes que están significando con claridad y mostrando esa crisis y esa decadencia del imperio, de la hegemonía del imperio estadounidense? ¿Y por qué al día de hoy nosotros decimos que bueno, hasta qué punto existe un grado de irreversibilidad, o cuál es el punto de irreversibilidad en esa decadencia, en ese declive que lleva el imperio estadounidense? Bueno, yo pienso que en el caso concreto de los Estados Unidos, que todavía vamos a ver acciones en los Estados Unidos que van a tender a, por lo menos, a evitar que la crisis se profundice. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un hecho muy importante, que es que por primera vez vemos que hay un agotamiento en el discurso. Segundo, los medios de comunicación que ellos definitivamente gobiernan a nivel internacional ya no son suficientemente efectivos cuando vemos realidades comunicacionales, en este caso como RT, como Telesur, como Hispan TV y como todos los medios que provienen en algún grado de China. Entonces vemos que hay una competencia, por el espacio y sobre todo por las ideas que se difunden, porque antes, 30 años atrás, teníamos una especie de visión mínimo de CNN en toda parte y de las cadenas de los Estados Unidos. Ahora ellos ni siquiera han podido silenciar, en este caso de Rusia, en el marco de la crisis que viene desde el año 22. Entonces, y para complementar eso, profesor, hemos visto cómo Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, ha calificado a Russia Today, a Telesur, como entes subversivos que alteran la paz y de la región, o sea, desestabilizadores, factores desestabilizadores de la región.
algo que es inaudito, ¿no? Porque incluso los tacha prácticamente de objetivo militar, porque ¿qué hace una mujer que es la jefa del Comando Sur, que tiene que estar dedicada a contabilizar aviones, tropas, no sé qué, y a atacar frentes de conflicto, señalando a los medios progresistas o que muestran, ¿no?, otra visión del mundo? Eso para mí refleja dos cosas. Uno, la desesperación que ellos tienen, que incluso desde el punto de vista militar tienen que considerar a estos medios de comunicación como una amenaza a sus intereses y a su hegemonía. Y otra cosa es que es muy alarmante porque esto impulsa a la violencia, los convierte en un objetivo de guerra, en un objetivo militar, a los periodistas y a todos los que ejercen trabajo digno en estos medios. No sé, es algo sumamente preocupante. Hay que verlos en la perspectiva del Theodor Adorno. Yo sé que tú has seguido al autor y definitivamente lo conoces, por eso te lo pongo allí. Adorno prácticamente habla de todo lo que es el tema, de lo que significa los medios de comunicación, por supuesto ya en los tiempos de los 50, 60, etcétera, de lo que significaba la ofensiva comunicacional y esa máquina de hacer ilusiones y esa máquina de conculcar ideas que significó el Hollywood de esos tiempos. Pero ese Hollywood de esos tiempos vemos que en la medida en que ha ido surgiendo otros países que no están de acuerdo con la posición de los Estados Unidos y con la posición de la hegemonía de los Estados Unidos, hegemónica de los Estados Unidos, o sea, la tesis de Brzezinski, por pocas palabras, el actor global, el actor el único en el tablero global, definitivamente han ido buscando sus propias experiencias, y eso lo vemos desde naciones que, por supuesto, ahora tenemos mucho para crecer. En la medida en que construyamos de Venezuela un país potencia, como lo decía el presidente Hugo Chávez, pero también lo vemos justamente de ese balance de poder que hablamos anteriormente en el segmento anterior. Ese balance de poder es justamente, empiezas desde el poder mediático. El poder mediático es la capacidad de responder, la capacidad de decir, mira, no es lo que dice CNN, sino lo que dice justamente mi visión y mi versión es esta. Entonces eso definitivamente está produciendo un cambio que inclusive en el marco de la América Latina lo vemos. En otros tiempos, 40 años atrás hubiéramos visto el Plan Cóndor matando a cuantos comunistas hubiera salido por ahí como ellos lo calificaban. Ahora nosotros vemos la crisis que existe en varios países suramericanos, Argentina, Perú, Ecuador, el caso de Colombia es histórico, en fin, y en el caso concreto de la forma como se han apoderado prácticamente del gobierno de Guyana. Porque eso lo vamos a analizar con un poco más de detalle más adelante, pero definitivamente es una cuestión que te das cuenta que no existía en ese entonces un Brasil que fuera capaz de responderle por lo menos al presidente a los Estados Unidos. Entonces ellos tumban a João Goulart en los 60, hacen de Brasil prácticamente surgió la idea del subimperio por parte de Brasil, para eso equilibrar de alguna forma la relación de poder en las Américas, pero la realidad es que los Estados Unidos eran unimos en ese entonces, hoy en día no lo es. Venezuela tiene 25 años del proceso llamado la Revolución Bolivariana, y hemos pasado por 3 etapas de guerra, estimada Daniela, 3. La etapa de los golpes de Estado continuados, la etapa de la guerra irregular y ahora la etapa de la guerra híbrida que todavía la estamos viviendo. Pero definitivamente con todas esas etapas y con todo lo que se le ha metido de dinero, plata, medios, difamación, etcétera, intento de implotar a Venezuela no han podido. ¿Por qué? Porque hay un marco de conciencia, hay un pueblo que definitivamente reacciona y ya se da cuenta de las gracias, si es que se puede decir esa palabra, que ha hecho los Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Salud. Entonces, diferentes partes del mundo,
y que definitivamente no está dispuesto a ceder sus recursos naturales o su forma de ver la vida, justamente por solamente hacerle caso a una camarilla que lo único que ha buscado es su propio beneficio para muy pocos en ese mundo occidental. Sí, efectivamente, Vladimir. Bueno, miren, ahorita rápidamente tenemos que ir a hacer una pausa y enseguida volvemos más aquí en Debates del Sur Global. Continuamos aquí en Debates del Sur Global con el profesor Vladimir Adrianza haciendo un análisis general de los escenarios geopolíticos para este 2024 y bueno, visualizando un poco qué es lo que nuestros pueblos, tanto en lo local como en lo regional, deberían hacer, hacia dónde tenemos que ir a avanzar para seguir consolidando y garantizar sobre todo nuestra soberanía, nuestra independencia, el acceso a los recursos, nuestro derecho al desarrollo, y que no pueda venir ninguna potencia a vulnerar el derecho que tiene nuestro pueblo de acceder a los recursos necesarios para desarrollarse. Entonces, claro, se dice muy fácil, pero nuestro país está enmarcado en un enclave mucho mayor y mucho más complejo de dinámicas de poder transnacional, muchas veces visibles, otras veces invisibles, que bueno, de acuerdo al carácter benigno o maligno de la potencia que ejerce ese poder, pueden afectar grandemente el destino de las naciones y de los países, ¿no? Nosotros lo hemos vivido en carne propia, hemos resultado victoriosos tanto por la existencia en nuestro país de un liderazgo político consolidado, que se ha manejado incluso a pesar de operaciones psicológicas dirigidas a fragmentarlo, a socavarlo, que se ha manejado con prudencia desde la unidad en la diversidad, porque en nuestro país el liderazgo político del presidente Nicolás Maduro se ha caracterizado por eso, por ser prudente, por ser firme, por ser estable y por garantizar la paz. Eso ha logrado mantener nuestro país en paz, aun cuando han querido inyectar en nuestro país todo tipo de conspiraciones, ¿no? Conspiraciones dirigidas a plagar nuestro territorio de mercenarios, conspiraciones dirigidas a vulnerar nuestras fronteras, conspiraciones dirigidas a que nuestra población abandone su país, porque eso hay que también analizarlo y estudiarlo, ¿no? Cómo se diseñó toda una política de despoblación en contra de Venezuela, para que Venezuela perdiera todo lo que con tanto sacrificio ha construido en inversión social desde la llegada de la revolución, porque ¿en qué se manifiesta y se expresa la inversión social? No es en edificios, no es en escuelas, no es en hospitales, porque algunos dirán, no, sí, seguramente es en la construcción de tantos hospitales, de tantas escuelas, de tantas universidades como ha construido la revolución. No, esos son medios para un fin, y el fin último de toda esa inversión social es el fortalecimiento de las capacidades del pueblo venezolano. Es los significativos logros en materia de derechos humanos para nuestro pueblo, es mejorar la alimentación, tener un pueblo mejor alimentado,
tener un pueblo mejor instruido, tener un pueblo con altas capacidades técnicas para ejercer el desarrollo, para lograr el desarrollo de la patria. Para eso, nuestro comandante Chávez diseñó todo lo que es ese maravilloso proyecto que es el proyecto nacional Simón Bolívar, que comprendía un conjunto de planes de desarrollo económico social de la nación desde el 2019, desde 1999 al 2007 era el primero, del 2007 al 2013 era el segundo, del 2013 al 2019 el tercero, y llegaba hasta el 2021. Luego hemos tenido también lo que es la actualización de eso y la continuación, que es el plan de la patria, y que lo tenemos hasta el día de hoy. Pero ¿a qué punto quiero ir? O sea, quiero ir a reflejar, ¿no?, que nuestro país ha sido víctima de esa operación de desespiritualización, a la cual nos han querido someter para que nuestro pueblo pierda la conciencia, para que se olvide de dónde venimos, para que nuestro pueblo se vaya y abandone el territorio, para que nuestro pueblo no tenga capacidad de desarrollo en su propio país, y todo esto a través de las infames, criminales, medidas coercitivas unilaterales que, como lo ha denunciado en reiteradas ocasiones el embajador Samuel Moncada, son armas de destrucción masiva, porque atacan de forma indiscriminada a nuestro pueblo, porque todavía no hay una forma clara de medir el impacto que estas medidas tienen en el carácter psicosocial de las generaciones que nos hemos visto afectadas por estas medidas. Entonces estamos aquí, profesor Vladimir, en esta situación, en el día de hoy, pero con el carácter optimista de que estamos sólidos, estamos firmes, estamos en paz y hemos resultado victoriosos de grandes ataques. Ahora tenemos grandes retos también por venir, en donde tenemos que avanzar para seguir consolidando esa paz, para seguir consolidando el desarrollo de nuestro país, la participación protagónica de nuestro país en el marco de ese proceso de transformación geopolítica que se está dando a nivel global, la interacción respetuosa con potencias de las otras 3/4 partes del mundo, como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar y también el comandante Hugo Chávez. Son muchos retos y desafíos que tenemos, desde iguales, pero yo pienso que el principal reto y desafío lo tenemos en la búsqueda de la creación de una visión común con nuestros hermanos latinoamericanos y con nuestros hermanos de América del Sur, en esa dialéctica histórica que es la dialéctica entre el bolivarianismo y el monroísmo. Porque si tú me preguntas, profesor Vladimir, ¿cuál es al día de hoy la principal base o la principal esperanza que tiene el imperio norteamericano para trascender, para subsistir, para levantarse de esta crisis de hegemonía que él tiene ahora? Es la posibilidad que ellos puedan tener de mantener a América Latina desunida para que garanticen seguir siendo la periferia de ellos, que les permita recuperarse de la crisis sistémica que ellos están atravesando en este momento. Entonces, para ellos su principal arma es la manipulación para la desunión de nuestros países, tal como lo fue en 1800, cuando estaba en vida nuestro libertador, para relanzar lo que ellos están hablando ahorita de que van a relanzar una nueva alianza para el progreso,
para reencontrarse. Ahora sí, mira, nos quitamos la máscara del policía malo, nos ponemos la máscara del policía bueno, nos olvidamos de los garrotes y volvemos a la zanahoria para atraer, ¿no? Para atraer de nuevo a los países latinoamericanos y evitar que ellos se sigan sumando a la ola de la multipolaridad, ¿no? Fíjate que tú acabas de decir un conjunto de cosas valiosas, profesora, porque yo sostengo, inclusive tengo un planteamiento que no sé si hacerlo aquí en el micrófono, pero yo tengo la impresión que leyendo desde lo que dijo Jefferson para acá, que ellos siempre han tenido inclusive se ve en la bandera de los Estados Unidos, la intención de apoderarse de toda la América. Inclusive ya cuando vemos en 1890 que aparece el panamericanismo, justamente vemos que después que ellos pasan lo que fue la campaña interna para acabar con las naciones indígenas, pasan la batalla de Wounded Knee, que así se llamó, fue la batalla crucial para que ellos empezaran a proyectarse hacia el Caribe y hacia Sudamérica. Indiscutiblemente vemos que ese panamericanismo que ellos construyeron justamente a partir de entonces, que tuvo mucho que ver con el liderazgo, en la forma de liderar a las derechas en el continente, a liderar justamente a las clases dominantes en función de ¿qué? De la confrontación este-oeste en función de capitalismo-socialismo en ese entonces, y para acabar justamente con todos los vestigios que podían subvertir un orden que era el que ellos intentaban hacer. Ellos cometieron un error, porque la Alianza para el Progreso en tiempos de que Kennedy vino aquí a Venezuela, por cierto, vino con Jacqueline Kennedy, que de paso es la única primera dama de los Estados Unidos que creo que ha pisado Venezuela y que de paso de un discurso en castellano. Eso es una de las cosas por allá por el 62. Entonces eso llama mucho la atención de ese Estados Unidos que luego se plantea todo lo que fue ayudar a las naciones del sur a implantar el Plan Cóndor y a hacer todas las barbaridades que ellos han hecho en la América. Entonces, ese hinterland, que es lo que significa técnicamente la América del Sur, es todavía para ellos muy importante. Y para ellos es importante, ¿por qué? Porque necesitan las materias primas, pero necesitan también el espacio de circulación del dólar. Y es por eso que en el fondo, uno ve que todas las cosas, todo el daño que le han hecho a países como Colombia, como Ecuador, para citar dos nada más aquí en América Latina, o el Perú, en el marco de que se ha convertido, eso se lo decía yo a Mario Silva hace 5 o 6 años atrás, que han convertido al dólar en la moneda de la droga. O sea, eso hay que decirlo así. Entonces, Vladimir, pasó de ser los petrodólares a los drogadólares, ¿eh? Algo así, los drogadólares. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿en qué se transa la economía de la droga? ¿Y a dónde va a parar el lavado de dólares? A la banca de los Estados Unidos. Estaba precisamente leyendo un artículo que no tengo ahorita el nombre, pero se los pongo en las redes sociales, sobre cómo lo que había ayudado a la economía de Estados Unidos a superar la crisis del 2007 fue precisamente el dinero que inyectó el narcotráfico en el sistema financiero estadounidense. O sea, el lavado de dinero de la droga es lo que permitió en el 2007 a Estados Unidos superar la crisis financiera. Samuel Moncada, tú que citaste a Samuel hace rato, tuvo una vez una entrevista que hizo, si mal no me acuerdo, fue con Jorge Rodríguez, cuando Jorge Rodríguez tenía el programa del Canal 8, de que hablaban de todo lo que significaba el billón de dólares de lavado de dólares en la economía de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué yo cito esto? Porque esto es muy peligroso.
hay que, como decía Atilio Borón, un imperio en decadencia es un imperio al que hay que temerle en el sentido de las cosas que son capaces de hacer para evitar justamente ese desastre. Pero es que ellos se han dado cuenta que la medida en que se está expandiendo la franja y la ruta y que se está desarrollando el Asia, entonces ellos van a insistir junto con las oligarquías suramericanas de controlar, de mantener la región, y eso lo vemos en el caso de Milei en Argentina. Milei, yo no soy pitonizo, pero para mí definitivamente Milei va camino al fracaso, y el fracaso no en muy largo tiempo, en un tiempo menor que el que la gente espera. El caso de Perú con la señora Boluarte es una muestra del agotamiento que tiene el sistema hegemónico interno de la clase dominante peruana en el control de su propio país. En el caso de Ecuador es evidente lo que le dijo al presidente Maduro, que no invitara el diablo a casa. Definitivamente eso estuvo buenísimo, porque están invitando al diablo a casa para contener justamente el desorden que ellos mismos, que la misma derecha ha permitido que se cree en ese estado. Y por supuesto la confrontación que existe en Colombia, que ya sabemos que necesitaremos un programa entero para poder hablar de esto. Y que hoy en día, por supuesto, se da un hecho que es peculiar, porque después de 2 años de matanza de líderes sociales, de defensores de los derechos humanos, Petro gana las elecciones. O sea, y las ganó por encima de toda la matanza que hizo Duque. Definitivamente hay que tomarlo así. Pero para los Estados Unidos esto es importante, y el caso concreto de Guyana, que tenemos el caso aquí encima, no podemos dejar de tocarlo. A Guyana le están aplicando un modelo parecido al que nos aplicaron a nosotros al inicio del siglo XX. Definitivamente fue así. Y entonces, a inicios del siglo XX, y ese inicio del siglo XX justamente convertirlo en una suerte de país que dependía del petróleo, como nos ha pasado ahora. Nos ha pasado a nosotros en este tiempo, lo que estamos tratando de romper en este momento. Sí, así es. Bueno, fíjense, ya estamos llegando al final del programa. Vamos más bien a agradecerte, Vladimir, por acompañarnos, porque este programa se nos fue muy rápido, fue fugaz. Tenemos que tenerte nuevamente aquí con nosotros y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta el próximo martes que nos volvamos a encontrar aquí en Debates del Sur Global. Escríbanos en nuestras redes, háganos saber qué temas les gustaría que tratemos desde aquí. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, equipo.